Y por eso nosotros hemos hablado, por supuesto no voy a citar todo, sobre la característica. Por eso estamos hablando de la característica del discípulo de Jesús. Para que cada uno vea en sí mismo, soy discípulo de Jesús. Bueno, la característica genérica del discípulo de Jesús es ser un trabajador. Ya todos vemos, ser espontáneo, estar disponible. Jesús es la prioridad y estar dispuesto a pagar el precio. No voy a repetir porque si no, yo mismo ya no me gusta repetirla. Pero será bueno volver a mencionarla. Dijimos que la primera característica indispensable internamente, porque lo que dijimos acá es la característica externa, que es para que tú te matricules en el ejército, necesitas tener estas calidades. Si no tienes esas calidades, no puedes entrar. Ahora, si tú llegas a entrar al ejército, la primera característica de un verdadero discípulo es desea aprender más de su maestro. Eso es la palabra discípulo. Por eso lo que Agustín dijo, escuchen, ustedes todos escucharon, ¿no? Todos escucharon lo que él dijo, ¿no? Bueno, ahora, nosotros escuchamos y ya somos responsables, pero el que anunció tiene mayor responsabilidad. Entonces ahora él tiene que poner en práctica lo que aprendió y vivió allá. Vamos a verlo, se va a comenzar a hacer lo que es y enseñarnos con su ejemplo. Entonces un discípulo desea aprender más de su maestro. Y no hay forma de aprender del maestro si no es por la palabra. Dijimos que un verdadero discípulo, su característica es ser gobernado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No por escritores, no por hombres. Por más santos, por más puros, por más calificados que sean. Todos son hombres, todos contradicen entre sí. Pero la palabra de Dios, hermanos, es santa, pura, íntegra, plena. Nadie tropezará andando en la palabra de Dios con un corazón sincero, deseoso de seguir al Señor. Entonces, la característica de un discípulo de Dios es tener el GPS espiritual en su mano. Dijimos el domingo pasado que la segunda característica indispensable de un discípulo de Jesús era practicar y vivir lo aprendido en la palabra de Dios, porque aprender y no practicar es un desastre. Y habíamos dicho, hermano, y esto es una realidad en medio del pueblo de Dios, entre lo dicho y lo hecho hay un gran abismo, no un estrecho, hay un gran abismo. Muchos sabemos mucho y actuamos poco. Muchos filosofamos mucho y en la práctica, hermano, estamos lejos de lo que filosofamos. Entonces la característica del discípulo de Jesús, hermano, es practicar y vivir lo aprendido. Y hago énfasis, todas estas características vienen para ayudarnos a reflexionar. Toda la palabra de Dios, hermano, viene mientras que estemos vivos, viene como bálsamo para ayudarnos, como remedio para sanar nuestra deficiencia, como lentes para mejorar nuestra visión espiritual. Entonces, lo que estamos aprendiendo, hermano, es una bendición de poder reflexionar mientras que estemos vivos. Después que está muerto, mira, si alguno de ustedes muere hoy, tenga por certeza que vamos a ir a tu sepelio, pero no voy a dar la clase de características de un discípulo, porque ya recibiste, o ya recibí, porque yo también puedo partir hoy. Es decir, en tu muerte nadie va a te enseñar nada, vas a llevar lo que escuchaste, lo que aprendiste, pero vas a llevar lo que practicaste, lo que viviste, lo que tu vida reflejó. Entonces hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la tercera parte. Hoy vamos a hablar sobre la tercera parte, que es la cuarta característica de un discípulo de Jesús. La cuarta característica fundamental. Y ahora, por medio de esta característica, vamos a ver, hermanos, por qué muchos quizás se abandonan el camino de la fe. Y esa característica es: el verdadero discípulo de Jesús se considera muerto al pecado. ¿Sabe lo que es pecado, no?
No, hoy tengo que hacer esa pregunta porque muchos hermanos ya ni noción tienen de lo que es pecado. Entonces hay unos lo confunden con pescado. ¡Ay, me encanta! ¿Qué tipo de pescado? No, es pecado. Pecado no tiene, hermano, es uno solo. Pescados tenemos varios. Pecado es uno. Y ese uno, que viene de mucha forma, tiene único objetivo: entropezar nuestra vida espiritual. Entropezar nuestra vida espiritual. Por eso, el pasaje que leímos, cuando llegaron a Jesús, dijeron, Jesús estaba enseñando, dijo, Maestro, es aquí tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Cualquiera que está oyendo y cumpliendo la voluntad de mi Padre, y esta es mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Es decir, en el reino de Dios, hermano, lo que importa no es más que oír, entender y practicar la verdad de Dios. Y hoy, hermano, vamos a hablar sobre un discípulo es alguien que está muerto al pecado. Un discípulo es alguien que está muerto al pecado. Y quiero declarar bien este punto, quiero aclarar bien este punto, para que no sea malentendido. Alguien puede decir, pero ¿cómo alguien muerto al pecado? Entonces, ¿puede haber alguien sin pecado? No. Estar muerto al pecado no quiere decir que no vamos a pecar. Ningún creyente bajo el cielo puede vivir sin pecado. No estoy diciendo que el pecado es una forma que nos nutre. No. Estoy hablando que por nuestra debilidad, por todavía estar en este cuerpo corruptible, por estar en este mundo de cabeza para abajo, y por estar todavía en un mundo donde Dios ha permitido que el mal existiera, cualquiera de nosotros puede cometer pecado. Y eso la Biblia nos lo dice. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 nos dice, Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Acá Juan está diciendo, ¿qué decir? Que nadie diga, yo no tengo pecado. Pero que nadie diga, bueno, ya que Juan dijo que nadie tiene pecado, a pecar nomás. No. Ahora, ¿de qué habla este texto? Este texto, hermano, habla de la condición natural en que nos encontramos. De esta naturaleza pecaminosa mientras estemos en este cuerpo corruptible. Del estado donde el Señor nos salvó y el Señor está nos santificando. Nosotros estamos en el proceso de la santificación. ¿Me entienden? Nosotros estamos en el estado de santificación. Jesús nos santificó, trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y ahora en su reino, Jesús está santificándonos. Y en esta santificación seguimos cometiendo errores. Y en medio de nuestros errores somos perfeccionados. Entonces, hermano, que aunque hemos nacido de nuevo y aunque buscamos la santidad y la pureza, vamos a caer en tentación y cometer pecados en hechos, en pensamientos, en acciones, en omisiones. Lo consolador, hermano, es que un verdadero discípulo hace lo que dice el versículo 9 del pasaje que nos leímos. Confesar, reconocer su pecado.
confesar y reconocer su pecado. Que si un discípulo peca, sí, pero ¿qué hace? Un discípulo no se queda indiferente a su pecado. Por eso dice si confesamos. Entonces un discípulo, un verdadero discípulo peca, pero siente el peso de su pecado dentro de sí. Un discípulo llora, un discípulo se incomoda por su pecado y va a Dios confesando, clamando por perdón y por ayuda para superar su pecado. Que si no creas que Dios te llamó, hermano, para vivir una vida indiferente a lo que vivieron los cristianos de todas las épocas. Te llamó y Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Por eso estamos en el proceso de la santificación. Llegará el día donde vamos a estar en el proceso de la glorificación, cuando vamos a estar con el Señor en un cuerpo nuevo, en una vida nueva. Pero mientras que estemos en este cuerpo, en este mundo, hermano, estamos en el proceso de santificación. Y el proceso de santificación, ¿quién intenta corregir algo? Intenta corregir algo, a veces lo corregí de la primera vez. No. Yo una vez fui a pintar una ventana y quería pintarla para no tocar el vidrio. ¿Y qué creen que pasó? Y por supuesto, lo pinté el vidrio como 70 veces. Hasta que después alguien me dice, ponete una cinta así en el vidrio, se pinta la cinta, después saca la cinta y bueno, está. Fue muy fácil. Ojalá que el pecado fuera así. Pero el pecado no es así. El pecado pintamos, ensuciamos y tenemos que limpiar. Ese es el proceso de santificación que Dios quiere que tengamos que entender. Hermano, no hay camino de magia para la transformación. No hay oración. Señor, oro por hermano ahí que no peque más. No existe esto. No existe. Pedro traicionó a su maestro, lloró amargamente. Pero ¿qué pasó? Mira el proceso, ¿cuál es? Pedro traicionó a su maestro. Aquel que dijo, por ti daré mi vida. Traicionó a su maestro. ¿Pero qué hizo? Lo miró, lloró amargamente. Salió. ¿Y cómo terminó el proceso? ¿Cómo terminó el proceso? Pedro siguió su vida. Y por supuesto, golpeado por haber traicionado al maestro. Pero ¿quién le apareció en la playa? ¿Quién le apareció en la playa y lo restauró? El propio maestro. Entonces, ¿entiende? Un discípulo, ¿me entienden a dónde quiero llegar? Un discípulo, hermano, peca. Un discípulo falla. Un discípulo tiene que llorar por su pecado. No estoy diciendo que llorar, porque a veces podemos llorar, podemos ser un crocodilo ambulante que de fácil nos caen las lágrimas. Y si no nos cae la lágrima, no quiere decir que no estamos llorando. Muchas personas lloran profundamente y no le cae una lágrima. Pero lo que estoy diciendo es que haya, hermano, peso en nuestro corazón por nuestros pecados. Y que esto nos lleva a buscar al Señor. Y que ese mismo Señor que fue a restaurar a Pedro, ese mismo Señor está para restaurar cada uno de nosotros en su pecado, porque Dios sabe que vamos a fallar. Romanos 5:8, estando nosotros muertos, murió estando nosotros aún muertos, Cristo murió por nosotros. Ahí está, ¿viste qué lindo? Que decir, cuando estábamos en lo peor, el Señor murió por nosotros. Ahora imagínate que el Señor va a abandonar porque pecaste o porque le fallaste. Ahora no usamos esto porque el Señor sabe si estamos haciéndolo por debilidad o si estamos haciéndolo por vivencia criolla. Es decir, ya que el Señor perdona, no pasa nada. Vivo como quiero, hago como quiero, lo repito como quiero. Igual el Señor es misericordioso. Un discípulo que piensa así, hermano, muy difícil ser un discípulo. Es muy difícil que sea un verdadero discípulo. El falso discípulo, hermano, lleva la vida por adelante y poco le importa lo que hace, lo que dice y cómo actúa. Y eso lo podemos ver, y eso podemos decirlo a cualquier cristiano, sea líder, lo que sea. La persona que vive una vida cristiana de cualquier forma, hermano, y esta persona lejos de ser un discípulo de Jesús. No le importa la santidad, no le importa la pureza,
no le importa glorificar a Dios. ¿Es como? Demos el ejemplo de Pedro. Pero un falso discípulo, hermano, es como Judas. Le besa al maestro, pero ya lo había vendido y traicionado. Entonces un falso discípulo, hermano, poco le importa su vida cristiana, poco le importa a Cristo. Poco le importan los valores que Cristo dejó para nosotros, los principios que Cristo dejó para nosotros. No hay temor en el corazón del falso discípulo. No hay temor. No hay temor. No reconoce que Él es nuestro hacedor, como el hermano leyó el Salmo 100. No reconoce que Dios es nuestro hacedor. Y a esto la Biblia llama necio, porque el necio en su corazón dice, y aunque en su corazón dice, la Biblia deja énfasis que el vivir de él, vive como que si Dios no existiera. Por eso es necio. El mismo apóstol Juan lo describe en 1 de Juan 3:8. Y dice así, el que practica, ¿y qué quiere el que practica? ¿Qué es lo que está diciendo Juan con la palabra practica? El que vive, el que revolca, el que está revolcando. Ahí tiene dos separaciones. Juan está hablando de alguien que está revolcando en el barro. Pero Juan también habla de alguien que está limpio, que fue limpio, y se le salpica gotas de barro en su ropa. Son dos realidades totalmente diferentes. El discípulo de Jesús es alguien que fue sacado del charco, y mientras está caminando en esta vida le salpica barro, y tiene que ir al Señor y lavar. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el que está limpio no necesita lavar más que los pies. ¿Qué decir? En nuestro caminar, en nuestra relación, en nuestra conducta con otros, podemos cometer error. Y ahí tenemos que lavar los pies. Y ese lavar los pies quiere decir lavar los pasos equivocados que nos damos. Un matrimonio que da paso equivocado tiene que corregir, arrepentir de ese paso. Hermanos, entre nosotros podemos cometer error y hablar mal, qué sé yo. Lavemos esos pasos y esos hechos y esas acciones equivocadas que cometemos. Juan dice, el que practica, el que vive, el que es indiferente al pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nacido de Dios, un discípulo es alguien nacido de Dios. Todo aquel que nacido de Dios, que no vive indiferente a las cosas de Dios, que no vive ajeno a la verdad de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece de Dios y no puede pecar, que decir, no puede vivir naturalmente en el pecado. Eso está diciendo Juan. No puede vivir más naturalmente en el pecado porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos, es dura esa palabra, del diablo. Todo aquel que no hace justicia. ¿Y en qué se trata esa justicia? En no andar conforme a la verdad, en no caminar en el estándar de Dios y en vivir como me da la gana. Ahí está Juan está diciendo que el que vive así es un hijo del diablo. Que si hermano Juan deja un énfasis claro. Claro, el que tiene la simiente de Dios dentro de él, no se revolca en el pecado. Puede caer hondo en el pecado. Pero ¿sabe qué? En un momento, Jesús va a aparecer en su orilla. Decirle, levántate. Porque creo que no hay peor que traicionar a Jesús.
No hay peor que 3 veces, dijo Señor, ni lo conozco. Y ya en la tercera vez se enojó y comenzó a blasfemar, a maldecir. Pero el que tiene semilla de Dios, hermano, Dios irá a su orilla a restaurarlo. A restaurarlo. Entonces, hermano, Juan deja claro la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y no suaviza el mensaje. Hoy queremos suavizar. Hoy hay que escuchar 5,000 mensajes para encontrar una palabra del diablo. Porque el diablo ya, hermano, ya ofende. La gente se ofende de la palabra del diablo. Entonces, pecado, diablo, infierno, castigo, esto vamos a llegar un día, vamos a ir presos. No va a demorar mucho ese día. Porque la gente no quiere y se ofende. Así como ese hombre hizo con nosotros en la obra, va a comenzar a aparecer alguien que está en la iglesia, se ofendió porque le dije que Dios va a castigar al que peca. Y mira, no dude que van a denunciarnos, mira, me ofendió. En Canadá, en Europa ya está pasando esto. Ya está pasando esto. En los primeros países, los países del primer mundo, ya está pasando esto, hermanos. Pero acá Dios dice, el que tiene semiente de Dios no peca. Un discípulo de Jesús, hermano, tiene el corazón y la mente de José. De José, menos mal que no hay ni un José acá, porque vamos a pensar que estoy refiriendo a algún hermano. Tiene la mente de José. José es un ejemplo de un discípulo verdadero de Jesús. ¿Y por qué José rehusó adulterar siendo que no tiene nada a perder? Un hombre que perdió a sus padres, sus hermanos quisieron matarlo, lo vendieron, lo hirieron profundamente. Y voy a abrir un paréntesis. Si tú te crees herido, ¿no? Porque estoy cansado, hermano, de ver cristianos que ponen excusas. Porque yo cuánto era, no sé qué. Porque yo cuánto no sé qué. Porque yo... Y son todas disculpas, hermano, huecas. Este cristiano vuelve a leer la Biblia. Compárate con los hombres de Dios y vas a ver que tú no tuviste ningún problema en tu vida. Comparado a esos hombres lo que tuvieron. Ese hombre era para estar totalmente tomando Valium 5, tratado por 10 psicólogos. Y estaba en la oportunidad en la casa de su amo como el jefe total. Y llega la esposa de su amo y le dice, venga, vamos a disfrutar la vida. Y era joven, no era un viejo, era un joven. ¿Y qué hizo José? Dijo, dale nomás, aprovecha, muchacho. Ya tengo un lugar bien en esa casa. Bueno, ocúpate un lugar mejor. ¿Qué dijo José? Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo y este gran mal que pecaría contra Dios? ¿Y sabe a qué le costó a José? Un viaje de 3 meses ida y vuelta a Hawái. Todo pago. ¿Qué le costó eso, hermano? 2 años en la cárcel. Que según los estudiosos, la cárcel, esa cárcel que tenemos acá, que dice que da para 500 y hay 1000, dice, es un palacio comparado con las cárceles de aquella época. Que era nada más que un calabozo. ¿Calabozo se dice? Calabozo. Y que tenían una condición pésima. Y José, hermano, prefirió honrar a Dios y no disfrutar temporariamente el deleite de los pecados. Pablo a los Romanos escribe, capítulo 6, versículo 10, porque en cuanto murió, aquí está hablando a Jesús, en cuanto murió Jesús, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y el versículo 11 dice así, así también vosotros. ¿Vosotros quién? Los discípulos, los hijos de Dios. Así también vosotros, los discípulos, deben considerarse muertos al
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine. Y esta palabra reine, tenga dominio. ¿Entienden? No que no vamos a pecar, sino que no tenga dominio sobre nuestras vidas, sobre nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus deseos, en el anhelo nuestro. Por eso, hermano, cuide lo que desea, cuide tus pensamientos, porque a partir de estos viene la caída y el pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y Pablo dice acá en el versículo 11 que un discípulo se considera muerto al pecado, que decir, yo ya no vivo esa vida de pecado. Ya me sacaron del charco, ya no estoy en el charco. Porque estoy vivo en Dios, la semilla de Dios está dentro de él. Ya siente un rechazo, un asco, ya repudia el pecado con su inmundicia. El versículo 12 dice, el pecado puede cruzar. Yo estoy parafraseando. El pecado puede cruzar, pero ya no debe tener asentamiento, morada en nosotros. Y ni debemos ceder a sus tentaciones. Y si caímos, un discípulo verdadero se entristece, se arrepiente y vuelve a la senda de santidad que agrada a Dios. Y en el versículo 13, Pablo dice así, que el verdadero discípulo ya comienza a utilizar todas las herramientas que antes nos llevaban a pecar para hacer fortaleza contra el pecado. Y eso en el versículo 3 dice así, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿De qué miembros está hablando Pablo? ¿De qué miembros? ¿Qué decir? Ahora lo que Pablo está diciendo, ya que Dios te dio vida, presenta tus ojos, cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida tus oídos, cuida tus amistades, cuida tus pies hacia dónde están dirigiendo, cuida tus relaciones, para no vivir más como te da la gana, para no vivir más según tus deseos, sino para vivir en santidad, porque la vida de Dios está en mí y en ti por su Espíritu. ¿Me entienden, no? Entonces, hermano, un discípulo sabe que el pecado es el causante de todas la desgracia humana. ¿Por qué la humanidad vive así? Es por el pecado. Entonces, imagínate que yo digo, Cristo me rescató y sigo viviendo en pecado. Hermano, el pecado debe ser el odio más profundo que tenemos en nuestro corazón. Odiar el pecado, no el pecador, odiar el pecado. Por eso, hermano, es el virus mortal de su vida interior con Dios, el pecado. Por eso lucha contra el pecado, porque el pecado siempre traerá muerte interior. Y Pablo mismo lo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, muerte. ¿Para quién? Para el impío. Puede ser para el impío. El impío ya está muerto. Y entiende, hermano, que muerte quiere decir separación. Muerte y separación. Y esa es una ley incambiable. Por eso, si quieres saber por qué muchos abandonan el camino de la fe, porque le dan menos énfasis al pecado, porque ya comienzan a jugar, a manotear con el pecado. Y por supuesto, quien juega con el pecado, como decía aquella película, Corajos, de los policías, ¿se acuerdan? Creo que todos la miramos. Quien juega con el pecado pasa lo que hizo Javier. La serpiente te muerde. ¿Te acuerdan cuánto lo pusieron en el carro de la policía?
Quien no miró esa película, podemos pasarle un link para la mirada. Quien juega con el pecado, la serpiente lo muerde. No juegues, agarra una yara y juegue con ella. Agarre. No agarres, no te aconsejo. Agarre una yara. Agarre un cascabel. Juegue con ella. Hermano, escuche, el pecado es peor. El pecado es peor. ¿Sabe por qué? Porque si agarras una yara, juega con ella y te muerde. Quizás si llegas a tiempo al hospital te dan un antídoto y amenizan grandemente el efecto. Pero contra el pecado, ¿qué antídoto tendrás? Cuando el pecado entra dentro de tu corazón, atrofia los nervios de tu vida interior. Te hace un bloqueo en todas las arterias espirituales. ¿Qué antídoto podemos darle? Que ya no sentís nada. Por eso muchos te dicen, yo ya no siento nada a Dios. Por supuesto, ¿cómo vas a sentir a Dios? Está toda tu arteria espiritual ya tapada. ¿Me entiendes? Porque muchos abandonan el camino. Hermano, el pecado es el causante. Sí, claro, juega con el pecado, juega con una vida relajada, juega con una vida a mi manera. Quieren ser cristianos, pero como le da la gana. Y ahí va el colesterol del pecado, va tapando arterias, va tapando nervios. Comienza la ACV del pecado y comienza el derrame del pecado. Y hermano, cuando llega ya están en coma. Por eso muchos te dicen, hermano Agustín, ya no siento a Dios. Porque quien conoce a Dios, Dios no es para sentir. Dios es para vivir, es para conocer. Yo no siento que mi hija está acá. A ver, no siento, pero sé que está acá. Tengo plena convicción que mi hija está acá. También está mi hijo acá. Tengo plena certeza que está acá. No siento. Pero la gente a Dios quiere sentir. Hay un montón de cosas que no sentimos y las aceptamos plenamente. Pero cuando llega a Dios ya queremos sentir. Ya queremos sentir. Y cuando uno te dice ya quiero sentir, ¿qué quiere decir? Cambió el papel. Ya el barro, ya el lodo le subió a la mente del barro diciendo quiero que Dios baje acá y me haga sentir. Y eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Ese es un estado de caos. Usted sabe, yo pasé por eso. Ojalá que nadie de ustedes pase. Yo ya pasé por eso físicamente, donde los médicos varias veces me dijeron, ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Y por supuesto, como cristianos no me quedaba otra cosa que me digo, bueno, estoy en tus manos. Pero lo terrible, cuando el ser humano o alguien que se dice cristiano llega a esa condición y uno se da cuenta que ya no se puede hacer nada. La única cosa que se puede hacer es orar por esa persona. Porque el tema es espiritual. La vida cristiana es espiritual, el pecado es espiritual. Por más que yo tenga una arteria tapada y alguien quiere masajearme acá, o pasarme aloe, o pasarme, qué sé yo, la piedra de... No va a servir nada. Hay que obstruir por dentro. Y cuando el pecado, hermano, obstruye los nervios, las arterias espiritual de nuestra vida, solamente Dios por su poder puede abrir esas arterias para la gracia volver a fluir y la persona se despierta y dice, estaba muerto y volví a vida, así como el hijo pródigo. Creyó que va a vivir su vida a su manera, creyó que el mundo está por adelante, creyó que va a ser el gran hombre. ¿Y a dónde terminó? Comiendo con los cerdos. Y los cerdos se saciaban y él no. ¿Hasta qué? Volvió en sí. Por eso cuando alguien, hermano, si llega a esa condición, es bueno que amarlo, es bueno aconsejarlo, es bueno, pero ¿sabe qué? La mejor manera que tú puedes hacer, orar, ayunar por él. Porque necesita el poder milagroso de Dios de vuelta que opere en su vida. Por eso, hermano, muchos ya no sienten ganas de orar. Cuando el pecado entra, cuando el pecado comienza a ocupar
Dijimos que el salario del pecado es la muerte. Cuando el pecado comienza a entrar en nuestras vidas, escuche, el pecado no es adulterar, robar, matar. No, esto no es solo, ese es pecado. Todo lo que Dios nos ha puesto en su palabra es pecado si no lo obedezcamos, o si no lo evitamos, o si lo omitimos, porque también hay pecado de omisión. Entonces, hermano, ¿cómo es la consecuencia del pecado? Es la muerte. Por eso hay muchos ya no tienen ganas de orar. Eso usted lo piensa. Si no tienes ganas de orar, si no tienes ganas de meditar, si no tienes ganas de estudiar la palabra, si no tienes ganas de congregar en el cuerpo de Cristo y formar parte según el diseño de Cristo, si no tienes ganas de usar tu talento, es muy probable que el pecado ha dominado ya su vida. Es muy probable que la muerte te esté alastrando hacia su arteria y tus nervios interior espiritual. Por eso, si está escuchando esto esta mañana, glorifique a Dios porque todavía la gracia está derramada sobre ti. Y la gracia está derramada sobre toda la humanidad. Pero cuando hay arterias, hay sangre que fluye, el corazón te bombea. Pero si las arterias están tapadas, por más que bombea el corazón, la sangre no circula. La gracia está derramada sobre nosotros, pero si el pecado está tapando tu interior por la rebelión de tu corazón, ríndate delante de Dios y haga el cateterismo de rodilla. Porque solamente el cateterismo de rodilla puede obstruir el pecado mediante la confesión, mediante el cambio de mente, metanoia, cambio de mente, porque eso es lo que es arrepentimiento. Es cambio de mente, cambiar mi mente. Yo quiero esto, ahora no. Yo estoy viviendo así, voy a cambiar mi forma, voy a agradar a Dios. Voy a llamar las cosas como Dios las llama, por su nombre. Lo que es pecado, pecado. Lo que es santo, es santo. Desafortunadamente, hermano, no todos los que dicen ser cristianos son discípulos de Jesús. Ni todos están interesados en vivir una vida santa y pura. Pero esta es la única característica de los discípulos de Jesús, de vivir una vida santa y pura. Juan en su primera carta dice en el capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? ¿A qué esperanza está diciendo Juan? A encontrarnos con el Señor. Todo aquel que tiene esa esperanza de verlo como Él es, de estar con Él, de reencontrar con Él cara a cara. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Si Jesús viene hoy, ¿cuántos quieren ir con Él? A la pucha, yo quiero ir. Pero pocos, hermano, les animo, ¿qué les pasa? ¿Van a quedar? Bueno, es decisión de ustedes. Si quieren quedar, hermano, en este mundo maravilloso, quédense. Yo prefiero hoy, hermano, hoy de mañana, antes que llegue la tarde. Les confieso, prefiero, no porque estoy deprimido, ni porque vivo mal, ni porque mi cuñada no la simpatizo. Hermano, sí puede ser hoy de mañana, gloria a Dios. Porque sé lo que nos espera allá. Sé al mundo que el Señor preparó para nosotros. Y no lo sé, lo veo como de espejo, de lejos, como sombra. Y solo viéndolo de lejos con sombra, ya me asombra. Entonces, hermanos, todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la pregunta es, si Él es puro y quiero estar con Él, ¿cómo debo estar? ¿Cómo debo vivir mi vida? De cualquier manera, de cualquier forma. Hermanos, si tenemos esa esperanza, purifiquemos nuestra vida. Por el poder de Él, por supuesto. Para que podamos, hermano, como decía Juan, para que cuando lo vemos, no distanciamos de Él de lejos avergonzados. Un verdadero discípulo, hermano, sabe que todo lo que le rodea es un medio para hacerle pecar. Hermano, si no entendiste, si nunca escuchaste eso, escuche.
Si eres cristiano, todo lo que te rodea te induce y es un medio para que tú peques. Comenzando, hermano, con tu naturaleza pecaminosa, con tu naturaleza adámica que tenés. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, siempre va a inducirnos a ir lejos de la santidad, de la pureza, del querer de Dios. Tenemos un mundo que nos rodea. Y mundo, por supuesto, no es el mundo criado ni el mundo personas, aunque las personas, ya dijimos, Juan ya nos dijo, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, el mundo con su sutileza, con su sistema, con su modalismo, con su influencia, con sus programas, hermano, permanentemente está echándote flechas a tu corazón, a tu vida espiritual. Y por supuesto tenemos un enemigo espiritual, vivo, bajo el dominio de Dios. Entienda, porque el diablo no está fuera del dominio de Dios. El diablo está bajo el dominio de Dios, ejecutando el plan de Dios. Y por un tiempo determinado por Dios. Ahora, si quieres hacer una investigación y entrevista con Dios, bueno, busque a Dios y entreviste a Dios. ¿Por qué el Creador hizo esto? Pero lo importante como cristianos es entender, hermano, que todo lo que nos rodea nos impulsa y es un medio para que nosotros vayamos a pecar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso es la mala noticia. La buena noticia, hermano, la buena noticia, que todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, nos fue dado. La buena noticia, hermano, que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, dicha por Jesús, y es una realidad: no os dejaré huérfanos. Que si no te dejar huérfano con tu naturaleza adámica, con el mundo pecaminoso a tu alrededor y con un enemigo afuera. No. Jesús le dijo: importa que yo me vaya. Porque si yo me voy, les enviaré el Anacleto, que es decir, alguien semejante a mí, igual a mí, para que esté dentro de ustedes. Que decir, por más que tenemos rodeados por toda parte, el poder de Dios en nosotros, hermano, es mucho mayor de lo que nos rodea para hacernos derrumbar. Ahora, ¿sabe a dónde está el problema? El problema: ¿a quién alimentamos? El problema: ¿a quién nutrimos? El problema: ¿a quién le demos la redia? A nuestra vida espiritual de crecer con el Señor, de buscar al Señor, de estar atento, de velar, de vivir como cuerpo. ¿A quién? ¿O vivimos a nuestra manera como nos da la gana? Ahí está el secreto. Hermano, escuche. La mayor noticia que nosotros tenemos los cristianos, la mayor noticia que tenemos como cristianos: Jesús derrotó el poder del pecado. Que si el pecado no tiene más poder sobre ti ni sobre mí. Jesús no anuló el pecado. Escuche, eso es muy importante entender. Antes de Jesús, la Biblia dice que el hombre, por más que intentaba cumplir la ley, era imposible vencer el pecado. En contrapartida, la ley nos fue dada para hacernos entender que no podemos cumplir la voluntad de Dios por nuestra propia voluntad. Por eso Jesús vino a morir por ti y por mí. Y en su muerte y resurrección, cuando dijo: me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, Jesús derrotó el poder de Satanás, el poder del pecado que estaba sobre ti y sobre mí. Y hoy tú y yo, por el poder de Cristo, en la gracia de Dios, por la vía del Espíritu Santo, el pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros. Podemos pecar, como dijimos, en nuestro caminar, pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Podés luchar con el pecado. Vamos a la práctica. Podés tener áreas en tu vida que quizás vas a luchar arduamente contra el pecado. Hay áreas que la vences de noche para el día. Pero seguramente habrá áreas
que vas a luchar y luchar y luchar y luchar hasta que Dios te dé la victoria. Y no debes desalientarte que tú te arrepientes y vuelves a cometer, te arrepientes y vuelves a cometer, te arrepientes y vuelves a cometer. No debes desalientarte. Mientras que estés sincero delante de Dios, de que está buscando la voluntad de Dios, está haciendo las cosas para agradar a Dios. No debes desalentarte. ¿Por qué? Porque esto es el camino de la madurez. Ese es el camino de la madurez. Y Hebreos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, lo que por el uso, quiere decir, en el caminar, en la práctica, en caer y levantar, aprenden ya a discernir lo que está bien y lo que está mal. Esos son los maduros. No hay un chip de madurez. No hay un chip de santidad. La santidad se construye. La santidad se edifica paso a paso, día tras día, falla tras falla, levantar tras levantar, construimos una vida sólida en el Señor. Amén. Por eso, hermano Pablo nos especifica esta realidad y nos dice que tenemos las herramientas de Dios para luchar. Y nos especifica plenamente en Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su gracia, de su fuerza. Que Cristo venció, pero ¿querés seguir con esa victoria? Bueno, no hay magia. Hay, como dijimos en el principio, Cristo llama gente que quiere trabajar, gente que quiere trabajar, y el mayor trabajo que Cristo quiere que tú hagas en tu propia vida. Empieza a trabajar en tu propia vida, en tu carácter, en tu mente, en tus mañas, en tus pecados. Entonces, hermano, nos dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién tiene que fortalecerse en el Señor? Hablen, hermano. No, el coronavirus trabajó mucho. Puede hablar. No hay virus. Pueden hablar. ¿Quién tiene que fortalecerse? ¿Está haciéndolo? ¿Se sabe por qué esa generación es la generación más desgraciada de cristianos? Lo digo con todo respeto. Porque queremos que el Señor haga todo. Queremos que el Señor haga todo por nosotros. Y nos caímos, ay, Señor, y todavía nos caímos. Y reclamamos, ay, Señor, ¿por qué caí? Robamos, y ay, Señor, ¿por qué robé? Pero estamos en el colmo. Por eso, hermano, creo que estamos en el fin de los tiempos. Y yo digo porque muchas personas comparten conmigo sus debilidades, hermano, y muchos comparten sus debilidades. Yo le miro así, caray. ¿Le doy una cachetada para que las neuronas se ponen en su lugar o qué hago? Porque, hermano, viven una vida relajada y me preguntan, ¿por qué el Señor permite eso? Bueno, ¿quién tiene que fortalecerse en la gracia de Dios? Somos nosotros. Y todo comienza aquí, en el fortalecernos en el Señor, en su poder. Ahora cabe preguntar, ¿cuál es este poder? Sino la obediencia, la dependencia, la renuncia, la perseverancia en el caminar que Dios ha puesto delante de nosotros. Y ahí el capítulo de Efesios sigue diciendo el 6, vestíos de toda la armadura de Dios, poné el yelmo de la salvación, estad firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, calzad los pies con el apresto del evangelio. Te lo dejo para que tú lo medites hoy. Si tú estás cumpliendo esto en tu diario vivir. Porque si tú estás luchando con tu pecado, dices, no estoy pudiendo, piensa si tú estás vestido con esas armaduras. Y esas armaduras, hermano, no son metáfora, ¿sabe? No son metáforas, son una realidad del vivir del cristiano. Son una realidad de practicar a diario y esa verdad. Por eso no repito todo. Entonces, ojalá, hermano, ojalá que todos nosotros, hermano, nos cuidemos contra el pecado como lo hemos hecho contra el COVID-19.
Ustedes saben, hermanos, sinceramente lo confieso, me encanta, y lo digo, no se ofenden. ¿Saben a qué me refiero? Me encanta que haya venido el COVID-19. Y no lo digo porque ha llevado mucha muerte, no, hermano, no. Yo sé el valor de cada vida. Y vaya si yo sé lo que es el valor de una vida. Pero me encanta, lo digo con dolor en mi alma, porque ha revelado muchas verdades. Ha revelado muchas realidades para nosotros los cristianos. Ha revelado muchos, hermanos, muchos. Por eso esos dos pastores que hablaban decían que había gente en sus iglesias que ya no iban más y que le dijeron que no, que ellos están bien con el Señor y que están se nutriendo y que la verdad Dios, como están en la libertad de Cristo, entonces el domingo miren qué pastor voy a escuchar y entonces eligen en YouTube o en red social escuchar al pastor que ellos quieren. Y ellos también su vida con el Señor y todo bárbaro. A eso nos hemos llegado. Ese es el resultado del COVID-19. Por eso el COVID-19, hermano, lo que ha hecho es, en muchos lugares, ha derrubado muchas máscaras. Ha traído a la realidad mucho disfraz. Mucho disfraz. Y ojalá, digo, podamos escribir en nuestra mente y en nuestro corazón lo que muchos hermanos, mira que acá en Uruguay, en Brasil, en montones de lugares, escribieron en sus puertas y en sus redes sociales. ¿Quién no escuchó esa frase? Mi casa está cerrada. No recibo visita. Estoy protegiendo mi hogar. Mi familia está en primer lugar. Y si alguno escribió aquí, hermano, yo no doy indirecta. Pero esto fue algo notorio. Pasó por muchos. Y no sé quién inventó esto. Pero pasaba de uno para otro, de uno para otro. Yo miraba en Estado, miraba en Instagram, miraba en Facebook, miraba en muchos lugares. ¿Qué decían eso? Y no está mal. No estoy diciendo que esto está mal contra el COVID-19. Lo único que estoy diciendo, hermano, ojalá que haya esta convicción en nuestras vidas y que podamos poner, no hay lugar para la vida de pecado en mi casa. No hay pecado que sale de mi televisor. Prohibido salir cosas de la televisión contraria a mi convicción cristiana. Ojalá que haya esto en nosotros. Por eso yo uso esto, hermano, para animarnos a tener esa misma convicción. De que cuanto más debemos hacer contra el pecado, contra el virus que destruye la comunión íntima con Dios, nos debilita interiormente, nos saca el oxígeno de la vida espiritual. Y no hay, ¿cómo es? Tubería lo que dice, ¿no? Lo que, cuando se ponían tubos de oxígeno, intubación, no hay intubación espiritual. No hay, el COVID-19 por lo menos te pone, y el COVID-19, la mortandad era máxima 2% o 3%. Y quiero que tú entiendas que no estoy diciendo que no debíamos tener cuidado. Y por supuesto, vamos a seguir cuidando. Lo que estoy diciendo es que debemos tener ese mismo corazón, hermano, contra el pecado. Que la Biblia dice, tan de cerca nos acecha. Tan de cerca nos rodea. Nos debilita interiormente, nos saca el oxígeno de la vida, nos deja secuelas de indiferencias, nos deja secuelas de apatía, de atrofia. Cambia la forma de nuestro vivir, cambia la forma de nuestro pensar. Por eso, querido Agustín, hay montones de gente que están saliendo del camino de la fe. ¿Por qué? Porque están en esa condición. Están con el COVID espiritual. El COVID 2021, ¿sabe por qué el COVID 2021? Porque ya hace 21 siglos que el Señor nos ha anunciado, o mejor dicho, desde Adán, así es, casi 7.000 siglos, COVID de 7.000, que ese virus existe. Y sigue matando, y sigue atrofiando, y sigue sacando el oxígeno a las personas. Entonces, ojalá, hermanos, nos despertemos y nos preocupemos a tener el mismo cuidado por nuestras familias, por nosotros mismos, unos con otros, contra este mal terrible que es el pecado, cuyas consecuencias son eternas.
las consecuencias de él, hermanos, son eternas. Muchos cristianos hoy, hermanos, juegan con el pecado como jugó Sansón. Como jugó Sansón. Dios levantó a Sansón, le dio la fuerza para servirlo, para cumplir su propósito. ¿Y qué hizo Sansón? Jugó con el poder de Dios para disfrutar sus placeres temporales. ¿Y qué hizo Dios con él? ¿Qué hizo Dios con él? Lo acható. Lo acható. Le dijo, ay, ¿te encanta mirar con los ojos? ¿Te encanta mirar a las chicas con los ojos? Bueno, sin esos ojos vas a quedar. Y cuando quedó sin esos ojos, pudo ver espiritualmente cuán hondo haya caído en su pecado contra Dios. Entonces, hermano, recordemos, escuchen, ya termino. Recordemos, hermano, que el pecado derrubó al hombre más fuerte, Sansón. Recordemos que el pecado derrubó al hombre más sabio, Salomón. Recordemos que el pecado derrumbó el hombre según el corazón de Dios, David. Ahora escuche, ¿crees que tú y yo podremos vencer ese pecado simplemente de una forma tan liviana, tan superficial, tan indiferente a lo que Dios nos puso en su palabra? ¿Podemos hacerlo, hermanos? La respuesta rotundamente no. No, hermano, no. Pablo nos enseña cómo vencer el pecado. Porque hablé del pecado, pero Pablo nos enseña cómo vencer el pecado. Y no hay muchas fórmulas, hermano. Mejor dicho, no hay fórmula. Pablo en Romanos 8, no voy a citar solo una. Pablo en Romanos 8, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque la ley del pecado de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Es decir, no existe. Ley, hermanos, es algo incambiable. Yo no puedo cambiar la ley de la gravedad. Si yo agarro eso y lo tiro, eso no va a fluctuar así. Porque hay una ley de la gravedad, va a llevarlo hacia abajo. Para que no caiga, yo tengo que atarlo en una cuerda y suelto. Entonces, hay una ley más fuerte que lo deja suspenso en el aire. Entonces, la ley no se cambia. Entonces, hermano, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos dio, hermano, su Espíritu dentro de nosotros. Y esa realidad debe ocupar nuestro diario vivir. Voy a seguir para concluir la idea. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es... ¿para quién? Para el impío. Eso para nosotros, hermanos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Es vida y es paz. ¿Paz con quién? Paz con Dios. Paz con Dios. Tú vas a sentir paz. Por eso que esa gente que te dice no siente a Dios, porque nunca van a sentir a Dios caminando en sus pecados. Si puedes sentir a Dios en la consecuencia de vivir según el plan de Dios, según el querer de Dios. Y esto sí sentimos ese paz y ese gozo. Tenés una deuda, ¿no? Tenés un UTE atrasado. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Inquieto, preocupado. Tú vas y paga. ¿Cómo te sentís? Aliviado. Pero mucha gente quiere sentir aliviado. Muchos cristianos quieren sentir aliviado sin pagar. ¿Me entiende la analogía? Que si muchos cristianos quieren sentir a Dios, hermano, viviendo una vida mundana, carnal, adámica. Y yo les digo, hermano, un cristiano que está viviendo la dimensión de Dios, me refiero en la dimensión de Dios, me refiero en la obediencia, en el estándar de Dios, hermano, disfruta el gozo de Dios, de la paz de Dios, que Pablo dice sobrepasa todo el entendimiento. No es esa paz gloriosa, aleluya, aleluya, ay, tengo paz en mi alma. Está todo, hermano, es un charlatanismo emocional barato. El gozo de Dios, hermano, viene internamente, profundamente y nos lleva
a caminar prudentemente en pos del Señor cada vez más. Nos lleva a vivir fraternamente cada vez más, amándonos, respetándonos, ayudándonos, preocupándonos unos con otros. Eso es, no es, me salto y me alegro acá y después salgo afuera, tengo una lengua de 5 metros hablando contra todo el mundo y contra todos. Peleando contra todo el mundo y contra todos. Lo ocuparse de la carne es muerte, pero lo ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Y de qué está hablando Pablo? ¿Cómo es por el Espíritu que yo voy a mortificar las obras de la carne? ¿Cómo? Haciendo fuerza mental. O clamando Karakatabattuka, y ahí se desaparece la carne y me fortalezco en el Espíritu. ¿Esto es lo que la Biblia dice? No, hermano, es obediencia. Por el Espíritu debo ser llevado a la obediencia, a la práctica, a la negación personal de mi voluntad, para que sea la voluntad del Señor hecha en mi propia vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si por el Espíritu, pero si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, ¿cómo hago? La carne me dice, miente. ¿Cómo estás? Ay, no te vi. Ay, lo que pasa es que estaba enfermo. El Espíritu dice, no mientas, cállate, no mientas. Diga, estoy relajado espiritualmente. Prefiero estar dormido 5 horas más de congregarme. No mientes. Eso es mortificar las obras de la carne. Eso es mortificar las obras de la carne, es refutarla, echarle el látigo de la verdad de Dios. A todo lo que mi cuerpo le gusta, salir con la suya. No es magia. Por eso dije, hermano, la vida espiritual no es magia. Es un vivir, es un vivir. Por eso Pablo, pues voy a terminar con esto. Por eso Pablo nos dice, no vos embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu. Y Pablo nos da la lista después. Lean el contexto de que, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? Nadie se embriaga a una sola vez. Te vas a tomando poco a poco. Poco a poco. Ahora, la voluntad de quién se pone para que yo me embriague? Para que yo me emborrache. ¿De repente alguno que lo obligaron a emborracharse? No, hermano. Es voluntad propia. Entonces, ser lleno del Espíritu, primero tienes que poner tu voluntad. Señor, yo quiero ser lleno de ti. Y para que yo sea lleno de ti, tengo que tomar de ti a diario. Tengo que crecer en mi comunión contigo. Tengo que crecer en tu palabra, en comprender tu palabra, en evaluar tu palabra a mi propia vida, en vivir tu palabra, en poner por práctica tu palabra. Y en esto, hermano, te vas a dar cuenta, poco a poco, que, como dijo Pablo, ¿usted cree que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Usted cree que Pablo lo dijo así porque Dios le dijo, chup, chup? Pablo fue llevado y tratado por Dios y llegó en un momento a estar embriagado por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que decir, Pablo estaba totalmente bajo el dominio de Dios. La mente de Pablo funcionaba solamente al querer de Dios. Las acciones de Pablo actuaban simplemente para hacer lo que Dios quiere. Y eso, hermano, es ser lleno. Entonces, ¿querés ser lleno de Dios? ¿Querés vencer el pecado? ¿Querés tener el dominio sobre el pecado? Llénate de Dios. Llénate de Dios a diario. Y no hagas como nosotros. Digo, voy a almorzar para no cenar. No. En la vida espiritual no existe esto. En la vida espiritual hay que desayunar, hay que almorzar y hay que cenar. Y en la vida espiritual, la buena noticia que tenemos, no hay obesos espiritual. ¿Saben? Que por más que comas, nunca vas a ser obeso. Pero lo contrario, te vas a estar fortalecido cada vez más y más interiormente en Dios. Hermano, que Dios nos bendiga de poder ser verdaderos discípulos, realmente odiando profundamente
el pecado y estar totalmente muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias. Te damos por tu bondad y misericordia. Gracias por tu vida, Señor, que nos regalaste, que por medio de tu vida, Señor, venciste el pecado, nos diste poder para, por medio de ti, Señor, vivir la vida que nos toca vivir en esta tierra, derrubando, Señor, todo el levante del pecado que se atraviesa delante de nosotros, y poder vivir, Señor, por tu gracia, una vida santa, pura, que te agradece, que te agrada. Ayúdanos, Señor. Sabemos que muchas veces flaqueamos, Señor, en nuestro vivir. Muchas veces, Señor, descuidamos nuestra vida espiritual. Y muchas veces, Señor, empieza el colesterol a tapar nuestras venas espirituales, el colesterol del pecado, el colesterol de la indiferencia, el colesterol de la negligencia, el colesterol del querer vivir a tu nombre, pero a nuestra manera, comienza a tapar nuestras arterias, comienza a atrofiar nuestra vida. Clamamos por tu misericordia en esta mañana, clamamos por tu gracia, para que nos dé fortaleza, para que nos despierte, para que en este día sea un día de reflexión, de ver cómo hemos visto el pecado en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a siempre tener este sonido y esta trompeta que toca dentro de nosotros, de no ser apáticos al pecado, Señor. En un mundo que nos rodea, que cada vez nos lleva, Señor, con su ola. Y muchas veces, Señor, vemos cristianos que ya son indiferentes al pecado. Ya nadie casi habla del pecado. Ya nadie, Señor, muestra el pecado. Ya nadie, Señor, exhorta por el pecado. Bien sé, Señor, que tus remanentes siempre lucharán contra este mal. Porque mientras que estemos en esta tierra, es el enemigo que permanentemente tenemos que luchar contra él. Son los filisteos que permanentemente acechan a tus pueblos para, Señor, hacerlos derrotar. Pero te damos las gracias porque tú venciste el pecado. Gracias te damos porque tú venciste a Satanás. Gracias te damos porque tú reinas. Y gracias te damos porque en ti, rendidos a tus pies, como dijo Pablo, somos más que vencedores. Más que vencedores en todas las luchas, en todas las debilidades, en todas las tribulaciones, en todas las flechas que cruzan en nuestros caminos. Por ti, en ti y por el poder de tu Espíritu somos más que vencedores. Bendiga a mis hermanos, Señor. Los que están, bendiga a cada familia representada. Derrama tu gracia sobre cada vida. Y que cada uno, Señor, de mis hermanos sea levantado por el poder de tu gracia, para vivir todos juntos como cuerpo una vida santa, pura, que te glorifica, que te honra, mientras que vivamos en esta tierra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.